En esta clase continuaremos viendo vigas sometidas a flexión. En este caso veremos flexión oblicua o asimétrica y flexión compuesta. Tanto para la resolución de casos de flexión oblicua como para los casos de flexión compuesta, aplicaremos el principio de superposición de efectos. Este principio se puede expresar de la siguiente manera. Si sobre un sólido o sistema están aplicadas varias fuerzas, se pueden determinar las tensiones, deformaciones y desplazamientos producidos por cada fuerza por separado y sumar después los resultados para obtener así las respectivas tensiones, deformaciones y desplazamientos resultantes de la acción conjunta de todas las fuerzas. Es importante tener en cuenta que este principio será válido si se cumplen las siguientes condiciones. Por un lado, la hipótesis de conservación de dimensiones originales. En general, podemos decir que la hipótesis de conservación de dimensiones originales se cumple cuando las deformaciones que se producen en el cuerpo son pequeñas. De alguna manera, es una condición que estamos considerando en casi todos los casos que estamos estudiando, porque la idea es que el cuerpo sometido al estado de cargas considerado no sufra un cambio de forma tan grande que haga que las fuerzas aplicadas cambien el tipo de acción que ejercen sobre el cuerpo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una fuerza de compresión y también un momento flector que flexiona la viga. Si esa flexión es muy pronunciada, la fuerza de compresión ya dejará de actuar axialmente y simplemente contribuirá a aumentar la flexión. Otra de las consideraciones es que el material tenga un comportamiento lineal. En general, en todos los casos que nosotros estamos tratando, esta condición se cumple porque, como dijimos ya al principio de la parte de resistencia de materiales de este curso, vamos a trabajar en todos los casos con materiales que respondan a la ley de Hooke, es decir, que tengan un comportamiento elástico y lineal. Bueno, habiendo aclarado este aspecto de la superposición de efectos que vamos a aplicar y de las condiciones que deben cumplirse para su validez, pasemos ahora a analizar uno de los dos casos de flexión que vamos a ver en esta clase. Aquí vemos dos imágenes que ya se habían mostrado en alguna clase anterior cuando hablamos de los tipos de flexión. Esta imagen muestra una sección transversal de una viga sobre la que se han dibujado los ejes principales de inercia. Además, se ve en cada una de ellas la línea de fuerzas. Esta línea de fuerza, como ya dijimos, es la intersección entre el plano de carga, plano que contiene a las cargas, que en este caso estaría perpendicular a la pantalla, la intersección, repito, de ese plano con la sección transversal. Eso es lo que nos da la línea de fuerza. En estos casos, en los que tenemos momentos flectores, como vemos aquí, MF y MF aquí también, el par de fuerzas que produce ese momento estaría contenido en el plano cuya traza sobre la pantalla es la línea de fuerza. Lo que vemos es que el momento flector es perpendicular en ambos casos a la línea de fuerza. Aquí vemos que cuando la línea de fuerza coincide con uno de los ejes principales de inercia, el caso se llama flexión recta o simétrica.
Cuando no coincide, vamos a llamar a ese caso de flexión oblicua o asimétrica. En este caso, en el caso de la flexión recta o simétrica, cuando la viga deflexiona, es decir, se deforma, el eje de la viga se mantiene en el plano de cargas. En cambio, en la flexión oblicua, el eje de la viga deformado se sale de dicho plano. En los casos que hemos visto hasta aquí, siempre trabajamos con secciones transversales que presentaban un eje de simetría. Por ejemplo, estas que están dibujadas aquí, esta T y esta C, tienen un eje de simetría, en ambos casos el eje Y, y tenemos aquí, perpendicular a dicho eje de simetría, el eje neutro. Este eje de simetría claramente es un eje principal de inercia, así que este par de ejes, el eje Y y el eje Z, serían un par de ejes principales de inercia y centroidales, en ambos casos. Vemos aquí cómo el momento está actuando de manera que está contenido el par en el plano de carga, y si lo representáramos como un vector, en ambos casos sería un vector que tiene la dirección del eje Z y el sentido positivo del eje Z en ambos casos. Veamos ahora qué ocurre con esta sección que vemos en la figura y que no tiene un eje de simetría. Hemos establecido aquí un sistema de ejes cartesianos, X, Y y Z, cuyo origen coincide con el centroide de área de la sección transversal. Como lo único que actúa en esta sección es un momento flector según el eje Z, este que se representa aquí con esta flecha, se deben cumplir las siguientes condiciones. La sumatoria de las fuerzas según el eje de las X debe ser nula, porque no hay una fuerza normal N actuando en esta sección. También deben ser nulos la suma de los momentos flectores con respecto al eje Y, porque no existe un momento con respecto a ese eje. En cuanto a la sumatoria de los momentos con respecto al eje de la Z, esa sumatoria debe ser igual al momento flector M. Si nosotros vemos aquí este elemento de área, que tiene una distancia Y al eje de las Z y una distancia Z al eje de las Y además consideramos que allí habrá aplicada una fuerza diferencial de F igual a la tensión normal en ese punto multiplicado por el diferencial de área, podemos establecer estas condiciones con las integrales que se ven aquí en los segundos miembros de estas tres igualdades. La sumatoria de las fuerzas normales igual a 0 se plantea en esta igualdad, en donde se debe anular la integral en toda el área de sigma por el diferencial de área. Vamos a analizar esta primera igualdad y para ello vamos a tener en cuenta que si Z es el eje neutro, siguiendo las hipótesis de Bernoulli y Navier, esta sección transversal girará en torno a dicho eje manteniéndose plana.
Si esto ocurre así, tendremos una distribución lineal de las deformaciones, que serán nulas en el eje neutro y máximas en las fibras más alejadas. Cumpliéndose la ley de Hooke, tendremos la misma distribución lineal para las tensiones, tal como se puede ver en la figura de la derecha. Es decir, son nulas en el eje neutro y máximas en estas fibras más alejadas. Serán de compresión en la parte superior y de tracción en la parte inferior. Debido a esta linealidad de la variación, podemos establecer esta relación que vemos aquí. No estamos teniendo en cuenta los signos porque realmente no van a ser necesarios, dado que tenemos una igualdad a cero. Vamos a reemplazar este sigma de la integral por esta expresión a la que llegamos por semejanza de triángulos, y entonces obtenemos esta integral que está aquí. C, que es la distancia a la fibra más alejada, y sigma máximo son constantes que se pueden sacar fuera de la integral, de manera que todo esto, expresado de esta manera, tiene que ser igual a cero. Para que eso ocurra, lo que se tiene que anular claramente es la integral de I por el diferencial de área. Pero sabemos que esta integral es el momento de primer orden del área de esta sección transversal con respecto al eje Z, que decimos es el eje neutro. Lo que estamos concluyendo de esto es que el eje neutro será un eje centroidal. Esto ya lo habíamos analizado cuando vimos flexión pura. Pasemos ahora a la segunda de las ecuaciones, que era la sumatoria de los momentos con respecto al eje Y. Esta sumatoria, dado que no hay ningún momento resultante con respecto al eje Y, tiene que ser nula. Cuando el eje Y de las secciones transversales es un eje de simetría, como ocurría en los casos que hemos visto hasta ahora, esta igualdad a cero se podía ver en forma directa, porque veíamos que si esta era la distribución de las tensiones, tanto del lado de la derecha del eje Y como del lado de la izquierda, íbamos a tener las mismas tensiones. Por lo tanto, los momentos que generaran las fuerzas resultantes de las tensiones en el lado derecho iban a ser iguales y de sentido opuesto a los momentos que generaran las fuerzas resultantes de las tensiones del lado izquierdo, de manera que se podía ver claramente que se anularían y esta igualdad a cero se verificaría. Pero cuando la sección es como esta que estamos viendo, en donde el eje Y no es un eje de simetría, esta igualdad a cero no resulta tan obvia. Hagamos el análisis. Vamos a reemplazar este sigma por esta expresión que tenemos aquí arriba. Hemos sacado fuera de la integral lo que es constante, con lo cual esta igualdad nos dice que lo que debe ser nulo es la integral de I por Z por diferencial de área. Esta integral es el producto de inercia del área de la sección transversal con respecto a los ejes Y y Z. Si esa integral es nula, es decir, si el producto de inercia es nulo, quiere decir que los ejes Y y Z son ejes principales de inercia. Es decir, si se cumple esta igualdad, estos dos ejes, el Y y el Z, son ejes principales de inercia. Por lo tanto, podemos decir que estas ecuaciones se cumplirán si el momento m se aplica respecto a uno de los ejes centroidales principales de inercia. Para la distribución de las tensiones normales,
Siendo este el caso, se aplicará directamente la fórmula de Navier como lo vinimos haciendo hasta ahora. Aquí tenemos tres secciones, una C, una Z, una L. En las tres se han marcado los ejes principales de inercia, el eje Y y el eje Z. Este eje Z en este caso es un eje de simetría, por lo tanto ya sabemos que es un eje principal de inercia, y este, al ser perpendicular, también lo será. Ambos son centroidales, y se ve aquí cómo la distribución que se establece es una distribución con una variación lineal a medida que nos alejamos del eje neutro, siendo máximas las tensiones en las fibras más alejadas y nulas en el mismo eje neutro. En este caso, los ejes principales de inercia son los que se señalan aquí, el eje Y y el eje Z, dos ejes principales de inercia centroidales, de manera que la distribución se da como se muestra en la figura, o sea, a medida que nos alejamos del eje neutro, en esta dirección del eje Y, irán aumentando las tensiones. Lo mismo ocurrirá en este caso. Fíjense que uno de los ejes principales es este, el Z, que es un eje de simetría. El otro, centroidal, es perpendicular a dicho eje. En cada uno de estos casos, entonces, podemos aplicar la ecuación de Navier, en donde las distancias se toman perpendiculares al eje neutro, porque en los tres casos el momento está aplicado de tal manera que la línea de fuerza coincide con un eje principal de inercia. Veamos qué pasa si el momento está aplicado arbitrariamente, como en esta figura que mostramos aquí. No hay una coincidencia con los ejes principales de inercia de esta figura, que es un rectángulo, así que estos ejes principales son los ejes de simetría y pasan por el centroide. Este momento está formando con el sentido positivo del eje de la Z un ángulo θ que vamos a medir como positivo desde Z hacia el eje Y. Ese va a ser el sentido positivo que le vamos a dar en esta ocasión al ángulo θ. Podríamos decir que la línea de fuerza en este caso sería esta, perpendicular al momento flector. De esa manera, esta línea de fuerza estaría formando con el eje Y también un cierto ángulo θ. ¿Cómo vamos a proceder en este caso, en el que estamos en una flexión oblicua o asimétrica? Bueno, vamos a aplicar, como dijimos al principio, el principio de superposición de efectos. Es decir, que vamos a considerar a este caso como la suma de estos dos. Un momento coincidente con el eje de la Z, de manera que hemos proyectado el momento multiplicándolo por el coseno de θ y obteniendo entonces la componente Z de m. Y por otro lado, tenemos este otro caso en donde hemos proyectado el momento m sobre el eje de las y, siendo mi m por el seno de θ. Vamos a considerar a estos dos momentos como positivos. Si así lo hacemos y tomamos, por ejemplo, un punto sobre el primer cuadrante en el que las dos coordenadas, tanto la y como la z, serán positivas, podemos ver que en este primer caso vamos a tener una tensión de compresión. Aquí esta flecha me representa al momento y me muestra que
Todas las fibras que están por encima del eje Z van a estar comprimidas y traccionadas todas las que están por debajo del eje Z, que para este caso que es un caso de una flexión recta o simétrica, el eje Z, repito, será el eje neutro. En esta otra parte, en la que hemos dividido el caso original, también tenemos una flexión recta porque el momento MI está aquí sobre este eje principal de inercia, que es el eje Y. En este caso, los puntos del primer cuadrante van a estar sometidos a tracción. De manera que cuando yo quiera calcular las tensiones resultantes en el caso original, tendré que sumar las tensiones que se producen en estos dos casos. Con esta fórmula estamos expresando matemáticamente lo que acabo de decir. Si estos dos momentos son positivos y las coordenadas en un punto, por ejemplo, del primer cuadrante, ambas son positivas, también son positivos, por supuesto, los momentos de inercia. En este primer caso habrá compresión, por eso el signo menos, y en este otro habrá tracción, por eso el signo más. Fíjense que si pasáramos a un punto que estuviera en este cuadrante, aquí, tendríamos una Z negativa y una Y positiva. En este caso, que es este que está aquí, continuaría, al ser Y positiva, este término continuaría siendo negativo y efectivamente aquí, en este cuadrante, también hay compresión. Mientras que en este caso, esta Z negativa haría que esta tensión fuera negativa. Y efectivamente, en este cuadrante va a haber una compresión. De esa manera podemos seguir analizando el resto de los cuadrantes y veríamos que todos los signos que se producen son coherentes con esta expresión. Podemos ver esto gráficamente, así que vemos aquí cómo sería la distribución de las tensiones en este caso. El eje neutro sería el eje Z, tendría compresión en todas estas fibras por encima del eje Z y tracción en las que están por abajo. En este caso, de la derecha, las tensiones variarían linealmente siendo de tracción a la izquierda del eje y de compresión a la derecha. Así que veo, por ejemplo, si tomo este punto de aquí, esta esquina, voy a tener aquí una tensión de compresión debida a este estado de carga y de tracción en este otro caso. Si esta de tracción es más chica que esta de compresión, va a prevalecer la de compresión y en el estado combinado, ese punto estará sometido efectivamente a una compresión. Podemos mostrar cómo resultaría la suma de estos dos casos y es como se ve aquí a la izquierda. Aquí en estos puntos habría una resta de las tensiones, mientras que en este otro habría una suma porque hay compresión en este caso y también en este. Así podemos ir analizando todos los puntos y veremos que hay una línea sobre la cual no existe ni tracción ni compresión. Esa línea obviamente es el eje neutro y es este que se ve aquí, en donde las tensiones son nulas. Ese eje neutro forma con el sentido positivo del eje de las zetas este ángulo alfa, que también se mide a partir de z. Podríamos encontrar
una manera matemática de expresar ese eje si igualamos a cero la expresión de las tensiones. Sabiendo que en el eje neutro las tensiones son nulas, vamos a igualar esto a cero, como lo acabamos de hacer aquí. Podemos despejar y de esta manera y tenemos entonces la expresión de una recta que no tiene ordenada el origen, es decir, que pasa por el centroide del área y cuya pendiente es el momento flector con respecto a I por el momento de inercia con respecto a Z sobre el momento flector con respecto a Z por el momento de inercia con respecto a I. Y si tenemos en cuenta las expresiones del momento con respecto a I y el momento con respecto a Z, de estas igualdades podemos obtener esta otra, en donde aparece la tangente del ángulo θ, que es el que formaba el momento flector con el eje Z. Si paso Z dividiendo, tendré aquí la tangente del ángulo que forma el eje neutro con el eje Z, es decir, la tangente del ángulo alfa. Analizando esta expresión, vemos que el ángulo que forma el eje neutro con el eje Z en general no va a ser el mismo que el ángulo que forma el momento con ese eje, que es θ. Viendo la expresión me doy cuenta que serán iguales cuando sean iguales los momentos de inercia. Si los momentos de inercia son iguales, imaginemos por ejemplo un círculo o un cuadrado, en ese caso alfa y θ serán iguales. De lo contrario, no va a coincidir el eje neutro con la recta que contiene al momento flector. Si consideramos al momento de inercia con respecto al eje Z mayor que el momento de inercia con respecto al eje Y, el valor del ángulo alfa va a estar comprendido entre el valor de θ y 90 grados. Veamos ahora esta otra figura que está extraída de otro libro y que tal vez también resulte útil para comprender el caso de flexión oblicua. Lo que vemos aquí es una viga empotrada en un extremo que tiene doble eje de simetría, de manera que tanto I como Z son ejes principales de inercia. Lo que podemos observar aquí es que hay una desviación de una carga concentrada, aplicada en el extremo, de un cierto ángulo θ. Aquí podemos ver una sección a una distancia X, en donde aparece P como una carga de corte. De esta manera esto no va a ser una flexión pura, pero nos concentremos en el momento que va a ser perpendicular a la carga. El momento M se puede calcular como P por L menos X. Aquí se ve cómo este momento M es proyectado sobre los dos ejes principales de inercia y, como hicimos anteriormente, se pueden analizar por separado y luego sumar los efectos. El eje neutro forma, con el sentido positivo del eje Z, un ángulo alfa que es distinto al ángulo θ. La importancia de establecer la orientación del eje neutro reside en poder determinar cuáles son los puntos más alejados de dicho eje, porque esos serán los puntos en donde se producirán las mayores tensiones normales. En general, los diseños, un diseño como el de la figura,
seguramente va a contemplar que la carga P tenga una dirección de un eje principal, por ejemplo, el eje Y. Pero por algún detalle, algún error constructivo o en la aplicación de la carga, puede ocurrir que esta carga se incline o se aparte del eje Y un cierto ángulo θ. Aunque puede este ser pequeño, puede dar variaciones grandes en las tensiones máximas, sobre todo si existe una gran diferencia entre los valores de los momentos de inercia. Ya van a ver en la clase práctica cómo puede variar considerablemente la tensión máxima cuando la carga se aparta del eje principal de inercia. Pasemos a ver ahora el caso de flexión compuesta. Aquí vemos un elemento longilíneo empotrado en un extremo y en el otro aplicada una fuerza concentrada P, pero desplazada con respecto al eje centroidal X una cierta cantidad E que llamaremos excentricidad. Vemos aquí la sección transversal. Aquí podemos ver el eje Y y el eje Z, ambos centroidales, y también de simetría, es decir, ejes principales, y una excentricidad de la aplicación de la carga en el sentido positivo del eje Y. El punto de aplicación de la carga está sobre el eje Y, es decir, sobre uno de los ejes principales de inercia. Lo que podemos hacer ahora es desplazar la carga P al centroide y agregar un momento flector igual a P por la excentricidad. Aquí este momento se expresa con un signo menos, de manera que si la carga es positiva y la excentricidad también, para que este momento sea negativo, como en el caso de la figura, tenemos que agregar el signo menos. Aquí vemos una sección transversal a una distancia X que va a estar sometida igualmente a la carga P concentrada en el centroide más el momento P por E. En este caso, vamos a aplicar también el principio de superposición de los efectos. Vemos que tenemos dos de los casos que hemos estudiado anteriormente. Uno de ellos es el de una barra sometida a una carga axial centroidal y el otro, el de una viga sometido a una flexión pura. Veamos aquí un caso general de una carga normal N sobre el centroide y un momento flector M, en este caso en un sentido positivo. ¿Cómo podríamos expresar la tensión en un punto cualquiera de la sección transversal? Por el principio de superposición de los efectos, vamos a sumar las tensiones producidas por el momento flector y las tensiones producidas por la carga normal N. Entonces aquí tenemos, esta es la fórmula que usábamos cuando teníamos barras sometidas a cargas axiales. Dado que las tensiones se distribuyen uniformemente, podemos dividir la carga por el área de la sección transversal. Y esta es la fórmula que utilizábamos en flexión pura. Tenemos aquí el momento flector, el momento de inercia con respecto al eje neutro y la distancia a el eje neutro, en este caso en la dirección Y. En el caso que estamos viendo,
N es P, es la carga que está aplicada en el extremo, y el momento es P por E, que dijimos tendrá un signo negativo. Reemplazando entonces, obtendremos esta fórmula que vemos aquí a la derecha. Si P es de tracción, como en este caso, nos va a producir una tensión normal de tracción en todos los puntos, uniforme. Y en este caso podemos ver que si la carga es de tracción, o en el sentido positivo, tendrá un signo positivo. También la excentricidad, si está por encima del eje neutro, es decir, en el sentido positivo de las I, y si tomamos una fibra que está por encima del eje neutro, esta fórmula nos dice que va a estar sometido ese punto a tracción. Y efectivamente, si observamos este dibujo, vemos que de X hacia arriba tendremos tracción y en la parte inferior tendremos compresión. Por lo tanto, todo esto cierra en cuanto a los signos. Si queremos determinar la posición del eje neutro, vamos a igualar la expresión de la tensión a cero, porque sabemos que en el eje neutro las tensiones son nulas, y tendremos entonces esta igualdad. Podemos despejar I, como se hizo aquí abajo, y lo que podemos ver es que la expresión del eje neutro es una constante, un valor constante de I, que es igual a menos el momento de inercia sobre el área y la excentricidad. Aquí vemos cómo se ha marcado ese eje neutro, de manera que las tensiones tendrán una distribución lineal como se ve en esta figura. Ya el eje neutro no va a ser un eje centroidal, sino que va a estar del lado negativo del eje de las I. Si observamos esta fórmula, podemos ver que siempre, debido a este signo menos que hay aquí, la excentricidad tendrá un signo contrario al de la ordenada por la cual pasa el eje neutro. Es decir, que si yo aplico la fuerza con una excentricidad positiva, el eje neutro se va a ubicar del lado negativo del eje I. Por el contrario, si esta excentricidad fuera negativa, es decir, que la carga se aplica de este lado del eje I, entonces el eje neutro tendría una ubicación en el lado positivo del eje de las I. Además, también se puede ver, analizando esta fórmula, que cuanto mayor es la excentricidad, es decir, cuanto más se aleja el punto de la aplicación de la carga del centroide del área, más se acerca el eje neutro al centroide del área. Y por el contrario, cuando más chica es la excentricidad, más se aleja el eje neutro del centroide de área. Nosotros podríamos encontrar un valor de la excentricidad tal que este eje neutro se desplazara justo al borde de la sección, como se muestra aquí. Es decir, modifico la excentricidad del punto de aplicación de la carga, de manera que este eje neutro se va a ir desplazando hacia abajo hasta que logramos ubicar esta posición en la que es tangente a la sección. Para que se aleje el eje neutro del centroide del área, la excentricidad tiene que ir
achicándose. Cuando la excentricidad desaparece, es decir, que la carga P está directamente en el centroide, podríamos decir que el eje neutro está en el infinito. Realmente lo que va a ocurrir es que estaremos completamente dentro del caso de una barra sometida a carga axial. Cuando el eje neutro tiene esta ubicación tangencial aquí abajo, tendremos una distribución de las tensiones normales como lo muestra este gráfico de aquí de la derecha. Es decir, que todos los puntos de la sección van a estar sometidos a una tensión del mismo signo, en este caso de tracción. Eso es muy importante porque en general esta excentricidad de la carga dirigida en la dirección del eje de un elemento longitudinal va a ser provocada por algún error constructivo o de aplicación de la carga. De manera que, en realidad, en la mayoría de los casos, el elemento va a diseñarse para soportar una tensión de tracción en todos los puntos de la sección o una tensión de compresión en todos los puntos de la sección. Si ocurre que la carga se desplaza por un error, por un problema, aparece un eje neutro que puede caer dentro de la sección y va a provocar que algunos puntos de dicha sección comiencen a trabajar a una tensión de un signo opuesto al aquel que se había considerado en el diseño. Y según sea el material con el que se esté trabajando, podría esto ser grave porque podría tratarse de un material que resiste bien un signo de tensión normal y no otro. Imaginemos, por ejemplo, el concreto que resiste a la compresión, pero no a la tracción. En esta figura vemos dos gráficos de distribución de tensiones que surgen cuando la carga, en vez de estar ubicada en el centroide, se desplaza una cierta cantidad, una cierta medida. Entonces, se había preparado el elemento para producir una distribución de tensiones como de esta figura, pero surge un momento flector que genera esta distribución de tensiones normales. Al sumarlas, sumar los dos gráficos, haciendo uso del principio de superposición de los efectos, puede haber distintas situaciones. Si esta tensión que va en un sentido es más chica que esta de tracción, entonces lo que va a ocurrir es que obtendremos una distribución de las tensiones en donde todos los puntos están sometidos a tracción, pero esta distribución no será uniforme como la que se había previsto, sino que habrá tensiones más grandes en esta fibra de abajo y tensiones más pequeñas a las de diseño en esta fibra de arriba. Si esta tensión fuera del mismo valor que esta otra, entonces tendríamos este caso. En este caso, todos los puntos están también sometidos al mismo signo de tensión normal, pero en este punto habrá una tensión nula. Podemos decir que es el punto en donde está el eje neutro. En este caso, el eje neutro cae fuera de la sección. Por último, si esta tensión fuera más grande que esta otra, tendríamos un diagrama como este que se ve a la derecha, en donde ya algunos puntos de la sección transversal estarían sometidos a tensiones normales de un signo diferente al signo de diseño.
Veamos ahora un caso de flexión compuesta en un cuerpo de sección rectangular. Tenemos aquí un bloque, vamos a despreciar el peso propio. La sección del bloque es una sección rectangular de altura h y base b. Tenemos ubicado un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares con origen en el centroide del área. Los ejes Y y X son ejes de simetría, por lo tanto, ejes principales de inercia de esta sección. La carga P está aplicada en un punto sobre el eje Y a una distancia del centroide E sub I. Vamos a trasladar la fuerza al centroide, de manera que nos va a quedar la fuerza aplicada en el centroide del área y un momento flector, cuyo vector representativo es este que vemos aquí, con esta flecha curva que me indica el sentido de giro de este momento. No estamos haciendo hincapié aquí en los signos y vamos a determinarlos por simple inspección. Aquí tenemos la fórmula que nos permitirá calcular las tensiones en cualquier punto de la sección rectangular. Si consideramos un punto en el primer cuadrante, es decir, aquí, donde estamos señalando, tendremos, por un lado, la compresión uniforme que ejerce esta fuerza P aplicada en el centroide y que está considerada en este término. Por otro lado, tendremos, debido a este momento, compresión en toda esta zona de la sección rectangular, por lo tanto también en todos los puntos del primer cuadrante. Por lo tanto, aquí vamos a tener también un signo menos. Podemos sacar factor común menos P sobre el área y quedarnos entonces con esta expresión de las tensiones normales en la sección rectangular. Hemos vuelto a copiar aquí esa expresión. Dado que la carga produce compresión en todos los puntos y el momento flector compresión en esta zona con las coordenadas Y positivas, evidentemente esta línea AB corresponderá a la ubicación de los puntos en donde la tensión de compresión es mínima, porque en esta parte de la sección el momento produce tracción. Todos los puntos de esta línea tienen como ordenada Y menos h sobre 2. Vamos entonces a reemplazar I por menos h sobre 2 y con eso expresaremos la mínima tensión de compresión que se produce sobre la sección rectangular. Esta es la expresión entonces de esa tensión. Para que esta tensión sea de compresión y no cambie de signo, es decir, no se vuelva una tensión de tracción, lo que está entre paréntesis debe mantenerse positivo para que no se anule este signo negativo que tenemos aquí. Es decir, que esta parte tiene que ser menor que 1. Para que lo que está entre paréntesis se mantenga positivo, se tiene que cumplir entonces esta condición. Si tenemos en cuenta que el área es B por H y que el momento de inercia con respecto al eje X es B por H al cubo sobre 12, de aquí podemos sacar esta expresión. Es decir,
que 6 veces la excentricidad en I sobre H tiene que ser menor que 1. Si despejamos la excentricidad, diremos que la excentricidad tiene que ser menor a 1/6 de la altura. Es decir, que si esta carga P está excéntrica, pero la distancia al centroide no supera 1/6 de H, entonces todos los puntos de esta sección estarán sometidos a compresión. Si lo supera, si va más allá de I igual a 1/6 de H, entonces el eje neutro se meterá dentro de la sección y habrá una parte en esta zona de la sección que estará sometida a tracción. Entonces, la excentricidad en I deberá ser menor o igual a 1/6 de H o bien mayor o igual a menos 1/6 de H si la excentricidad se encuentra del lado negativo de las I. Mientras la excentricidad de la carga siempre aquí sobre el eje I esté dentro de estos valores, toda la sección estará sometida, en este caso, a compresión. Cuando la excentricidad sea 1/6 de H, el eje neutro estará justamente en esta base de la sección rectangular. Será una línea que contiene a los puntos A y B. Si la excentricidad en I tiene el valor menos 1/6 de H, el eje neutro estará del otro lado y contendrá a los puntos C y D. Esto es lo que se vuelve a expresar aquí. ¿Qué pasaría si la excentricidad de P, en vez de estar sobre el eje de las Y, estuviera sobre el eje X? Entonces, tendríamos esta condición. Podríamos repetir todo el desarrollo que hicimos anteriormente y llegaríamos a esta expresión que vemos aquí. Es decir, mientras esa excentricidad sobre el eje X se mantenga dentro de estos valores, toda la sección va a estar sometida a un mismo signo de tensión normal. Cuando la excentricidad sea de 1/6 de B, el eje neutro estará sobre esta línea. Y cuando sea menos 1/6 de B, estará sobre esta línea, sobre este lado de la sección rectangular. Si la excentricidad se hace más grande en valor absoluto, entonces el eje neutro caerá dentro de la sección rectangular. Veamos aquí otro caso, el de la flexión compuesta oblicua. ¿Cuándo se da una flexión compuesta oblicua? Cuando la carga, como vemos aquí, se ubica en un punto cualquiera fuera de los ejes principales de inercia. Entonces habrá una excentricidad E sub X, que es esta distancia al eje Y, y una excentricidad E sub I, que es la distancia del punto de aplicación de la carga al eje X. Cuando yo traslade la fuerza al centroide del área, van a aparecer dos momentos flectores. Como vemos aquí, el momento mx, que va a ser P
por la excentricidad en y en este caso tiene este sentido de giro, y por otro lado voy a tener el momento m sub i que se obtiene multiplicando la carga por la excentricidad en x, que tiene este sentido de giro que muestra la flecha curva en este caso. Podemos ver que el momento mx va a producir compresión en todos los puntos que tengan una ordenada positiva y tracción en aquellos que tengan una ordenada y negativa. Y el momento m sub i va a producir compresión en todos los puntos que tengan coordenada x positiva y tracción en todos los que tenga coordenada x negativa. Esto nos hace ver que el punto más comprimido será esta esquina aquí, porque tiene la suma del mayor valor de compresión, de tensión de compresión producida por mx y la mayor tensión de compresión producida por el momento mi. Por el contrario, el punto A va a ser el punto que va a tener la tensión de compresión más baja. Aquí hemos planteado la ecuación de la tensión normal, en donde vamos a sumar los efectos de estas tres acciones, cada uno de los momentos y el de la fuerza perpendicular a la sección. Esta fuerza sería un caso de carga axial centroidal, me produce compresión y aquí estoy colocando entonces la fórmula correspondiente. Vamos a ver aquí por inspección qué signos tienen las tensiones de estos dos términos. En un punto en el primer cuadrante, es decir, con y con x positivo, veo que los dos momentos me producen compresión. Por eso, estos dos términos tendrán también el signo menos, siendo estas dos coordenadas positivas. Podemos sacar factor común P sobre A, por lo tanto tenemos que poner aquí esta A multiplicando. Y si quisiéramos determinar la ubicación del eje neutro, igualaríamos esta expresión a cero, dado que los puntos del eje neutro tienen una tensión normal nula, y para que esta expresión sea igual a cero, tendrá que ser cero la expresión que tenemos aquí dentro del paréntesis. Si esto es igualado a cero, lo podemos escribir como lo escribimos aquí, y lo que vemos aquí es que tenemos la ecuación de una recta de la que podemos conocer sus coordenadas al origen. Si y es cero, como decimos aquí, x resulta igual a menos el momento de inercia con respecto al eje y sobre el área y sobre la excentricidad en x. Veamos que este momento de inercia sobre el área es el radio de giro elevado al cuadrado. También podemos hacer nula la coordenada x y entonces obtendré que y es igual a menos el momento de inercia con respecto al eje x sobre el área y sobre la excentricidad E sub i. Estos serían los puntos entonces en donde el eje neutro cortaría a los ejes coordenados. Aquí podemos ver que si la excentricidad tiene las dos componentes positivas, es decir, se encuentra en este cuadrante, el eje neutro va a cortar al eje X y al eje Y en valores negativos, es decir, estará de este lado. Si por el contrario
la aplicación de la carga excéntrica estuviera en este cuadrante, en donde las dos excentricidades son negativas, esto quedaría positivo y el eje neutro cortaría a estas dos semiejes. Podemos hacer un análisis similar si la excentricidad está en este cuadrante, el eje neutro estará de este lado, y si está en este, el eje neutro cortará a los ejes Y y X aquí, en la parte positiva del eje Y y en la parte negativa del eje de las X. Repetimos aquí la expresión general y vamos a hacer el siguiente análisis. Si observamos, como dijimos anteriormente, cómo actúan estos momentos, vamos a ver que los mayores valores de compresión están en este cuadrante, concretamente en esta esquina, y los más bajos valores de compresión estarán en este punto A. La expresión de la tensión normal en el punto A se puede obtener de esta igualdad reemplazando Y y X por las coordenadas de A, que van a ser estas que pusimos aquí, es decir, menos H sobre 2 y menos B sobre 2. Aquí se han reemplazado los valores de Y y X con los valores que acabo de mencionar. Para que esta tensión sea de compresión y no pase a ser una tensión de tracción, lo que está entre paréntesis debe ser mayor que 0, es decir, positivo, que es lo que se expresa aquí. Si reemplazamos el área y los momentos de inercia por estos valores, que son los que corresponden a una sección rectangular, puedo tener esta expresión que vemos aquí. Entonces, mientras esta condición se cumpla, todas las tensiones que se produzcan en la sección transversal tendrán el mismo signo. Si bien no lo vamos a demostrar matemáticamente, vamos a decir que esta condición se cumple para el caso de una sección de forma rectangular en todos los puntos que están en este rombo que está sombreado más oscuro. De manera que si la carga P está aplicada en algún punto dentro de este rombo o en su perímetro, toda la sección tendrá el mismo signo de tensión normal. Si estamos, por ejemplo, en el punto H, el eje neutro será este lado. Si estamos en el punto E, será este otro lado. Si se aplica P en G, esta base será el eje neutro, y si se aplica en F, el eje neutro será este lado de aquí. Además, según se vaya aplicando P sobre el perímetro en estas líneas, los ejes neutros pasarán por los puntos de las esquinas y tendrán distintas orientaciones. Esta zona sombreada se denomina núcleo central de la sección y es el lugar geométrico de todos los puntos que, tomados como centro de presión, es decir, como punto de aplicación de la carga perpendicular, originan tensiones de un mismo signo en toda la sección al aplicar una carga normal en cualquiera de ellos. Esta forma del núcleo central no depende de P, sino de esta condición que se estableció aquí. La diagonal, esta de F a G, mide 1/3 de H, y esta otra, desde el punto E hasta
del punto H, 1/3 de B, de la base. Cada figura tiene su propio núcleo central, que tendrá una determinada forma y una determinada dimensión, según sea el caso. Veamos aquí un ejemplo, solo para ver de una manera general la distribución de tensiones. Se ha aplicado sobre una sección rectangular, una carga en una esquina de 40 kN. Cuando la carga se lleva al centroide del área, aparecen estos momentos flectores que se ven aquí con estos valores que se han obtenido multiplicando la carga por las respectivas distancias. Si analizamos cada una de las solicitaciones, tendremos esta distribución de tensiones. Para el caso de la carga centroidal de compresión, tendremos una distribución uniforme, como se muestra en este dibujo, de 125 kilopascales. Tenemos aquí las tensiones que resultan del momento flector en el eje X de 8 kN. Se ve cómo están comprimidas esta mitad y traccionada esta otra mitad de la sección. El momento que aparece sobre el eje Y me da esta distribución de tensiones. Están traccionados estos puntos y comprimidos estos, de manera que uno puede ver que el punto más comprimido va a ser el punto C, porque en ese punto hay compresión de este momento y también de este. Por otro lado, el punto más traccionado será el punto A, porque hay tracción producida por este momento y también por este. Cuando se suman todos estos gráficos, se obtiene este que vemos aquí, en donde hay una distribución lineal a partir del eje neutro, que no es centroidal y que está atravesando estos dos lados de la sección rectangular. Este material fue extraído de Mecánica de Materiales de Hibbeler y también de Mecánica de Materiales de Hering.